Un saludo a cada uno. Aquí estamos nuevamente. Iván, ¿cuáles son algunas de las cosas de las cuales vamos a disfrutar hoy? Bueno, tenemos la programación a un orador con un gran mensaje. Tenemos muy buena música sacra, y tenemos otras sorpresitas en el camino. Pero tenemos sobre todo la bendición de nuestro Dios, Amén. Sobre todo, ¿verdad? Y en esta noche, pues queremos entonces nosotros desearle a ellos que sean como bienvenidos. Saludos, estamos aquí en esta programación. En esta tarde queremos brindarle una oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por todas tus ricas bendiciones. También queremos pedirte en esta hora que esté con nosotros, ya que hemos elevado nuestras voces en adoración. También bendice el que ha de tomar parte en la predicación, que podamos educarnos en esta hora. Y te damos gracias por habernos cuidado y traído aquí para dar esta presentación y este programa en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Señor.
y tempestad. Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Junior, estamos muy gozosos que estamos una vez más así. con cada uno de ustedes aquí en el segmento, ¿cómo se titula? Jesús y la verdad presente. Así mismo es. Es así. Queremos ofrecerle el librito que ya por título, La tempestad perfecta llega, que está escrito por aquí. Ese librito pues, se le está ofreciendo gratis, así que, y hay personas que lo están pidiendo y nosotros con mucho gusto se lo estamos dejando llegar, fíjate. Y sabes que, Junior, también le hacemos la invitación a que realicen preguntas, que nos escriban al inbox y le damos las gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros y también les tendemos la invitación a que se anime, que si desea algún tipo de tema en específico, con gusto, estaríamos trabajando el mismo. No se olviden compartir el segmento, o sea que eso es bien sencillo, que en la misma página se le da share, se da share y a sus amistades y hacia adelante, para que también ellos puedan beneficiarse del programa que se está presentando. Así mismo es. Pues, Junior, el tema que vamos a presentar en esta noche tiene dos partes, así que parte uno. es importante que los que nos sintonicen esta vez estén con nosotros el próximo viernes para que así no se pierda la segunda parte de la noticia. Ok, está bien. Y la noticia que tenemos para esta noche se titula Ex Psíquica advierte sobre cartas del tarot y el increíble viaje hacia Jesús. Pues se dice que una ex psíquica está ofreciendo una advertencia extrema sobre el engaño y los peligros que encontró en las prácticas de la nueva era y el ocultismo. También dice que Jen Nisa pasó años haciendo lecturas y comunicándose con lo que ella creía que eran los seres queridos muertos de sus clientes, hasta que tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió todo. Wow. Pues Nisa contó recientemente en el siguiente podcast que se titula The Playing with Fire Podcast. En inglés. Y como en ese podcast dice cómo su viaje, ¿verdad? Relata cómo fue su viaje hacia el ocultismo. Se desarrolló a una edad muy temprana, como a los 13 años. Ya ella estaba, ¿verdad? Tan jovencito. Ya ella estaba, ¿verdad? En esa tendencia y en ese viaje por entrarse a lo que es ese mundo. A pesar de culturalmente es católica, dijo que las discusiones paranormales eran algo habitual en su familia. Así que constantemente su familia tocaba temas de este índole y eso le despertó a ella el interés hasta que a los 13 años empieza a involucrarse con él mismo. Yo que había un patrón. Sí. Y ella dice lo siguiente. En mi casa era muy aceptable hablar de actividades paranormales, lo que la gente suele llamar fantasmas, que por supuesto eran demonios, dijo. Alrededor de la misma época, Nisa dijo que ya había empezado a experimentar lo que ahora cree que era una opresión demoníaca. Comenzó a tener sueños sobre eventos que esencialmente se harían realidad. En lugar de oír a esta práctica y experiencia, Nisa se enamoró y se sumergió aún más después de su primera lectura de la carta de tarot. Y sigue diciendo, ella dijo, fue entonces cuando realmente entré por la puerta, porque me intrigó mucho y empecé a buscarlo. Me metí de lleno. Esa fue su opinión. Y ella sigue contando lo siguiente. Era una madriguera de destrucción. Tenía mis propias cartas de tarot. Seguí yendo a las lecturas y me volví adicta a ello. Nisa se encontró explorando la numerología, la práctica oculta de explorar la relación de los números con los eventos y la
astrología, adivinación que involucraba objetos celestes, entre otras técnicas. Así que, ven, como esta rama que a veces la gente desconoce, ella estaba haciendo estas lecturas del tarot y también se involucró en lo que es la numerología y la astrología. Pues para los que se nos están uniendo en estos momentos a escuchar, ¿verdad?, sobre esta noticia, estamos hablando, ¿verdad?, de este testimonio que tuvo una ex psíquica advirtiendo sobre las cartas del tarot y el increíble viaje que tuvo hacia Jesús. Y lo que vamos a analizar, Junior, en estos momentos que vamos a presentar citas del espíritu de profecía, como también versículos, ¿verdad?, bíblicos, es preguntas como que ¿es correcto relacionarse con el espiritismo? ¿Realmente nos comunicamos con nuestros seres queridos? Vamos a ver entonces, primeramente, para nosotros poder entender de qué estamos hablando, habría que entonces que definir qué es el espiritismo. Y lo podemos ver en lo que es la reflexión, ¿verdad?, cada día con Dios. Y dice que el espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en las tumbas. Ángeles impíos, esto es importante, Junior, ángeles impíos vienen asumiendo la forma de estos amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas. Para muchos, sus palabras tienen más peso que la palabra de Dios. De ese modo se inducen a hombres y a mujeres a rechazar la verdad y a escuchar a espíritus engañadores. Wow, qué cosa. Interesante eso, ¿verdad? Sí, y es importante que los que nos están sintonizando, que tal vez no estén relacionados mucho con este tema, conozcan, ¿verdad?, que cuando suceden estas cosas son espíritus, ¿verdad?, son de demonios que son los que toman, ¿verdad?, la sustitución de estos seres. Sí. Y pensamos, ¿verdad?, que tal vez nos estamos comunicando con otras cosas, pero vamos a ver qué es y por qué suceden estas cosas más adelante. Okay. Bueno, hay otra preguntita que nos dice, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, la palabra de Dios declara en términos positivos que los que viven saben que hay de morir, pero los muertos nada saben, ni tiene más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, ya que nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Según Eclesiastés 9:5 dice eso. Este claro texto contradice directamente las enseñanzas de espiritismo y se prestará atención. Salvaría mucha alma de las trampas del enemigo. ¿Sabes qué? Quiere decir entonces claramente, Junior, que los muertos nada saben, que cuando uno muere, ¿verdad?, nuestro cuerpo regresa a la tierra y el aliento de vida sube a Dios que lo otorgó. Exacto, sí, eso es verdad. Quiere decir que cuando se nos aparecen, vamos a ponerlo de esa manera, seres queridos, no son nuestros seres queridos. Porque ahí claramente dice que los muertos nada saben. Exacto. O sea, que están en los textos bíblicos. Si estudian la Biblia se van a dar de cuenta que los muertos no saben nada. O sea, que no tienen sentimientos, no tienen nada. El muerto está muerto. Pero aquí lo que se está notando es que pues hay gente, porque vamos a hablar que no solamente ella, hay gente que piensa que pueden hablar con sus seres queridos de antepasado. O ángeles de luz, y son ángeles, ¿verdad? También, espíritus de demonios. Sí, exacto, porque a veces ellos dicen, no, es un ángel de luz que me habló, y en verdad tú no sabes si pueden, porque hay un texto bíblico que dice, no sé si está por aquí, que dice, probar los espíritus, si es de Dios, o sea, si viene de Dios o viene del enemigo, Y eso es lo que pasa, mucha gente no prueba los espíritus, para ellos todo cada mensaje que se le presenta, ellos lo toman por bueno, Uh-huh. Y ahí que está el problema, Entonces habría otra pregunta, y es, ¿qué acontecerá en el mundo? Vamos a ver qué dice Testimonios Selectos tomo 1. Dice, vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los fenómenos espiritistas, los cuales irían extendiendo más y más con incremento del poder de Satanás y que algunos de sus adeptos tendría poder para obrar milagros y hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. ¿Qué quiere decir esto, Junior? Que cada vez que nos acerquemos más a la venida del Señor, este tema va a estar como algo normal, Sí. visto de forma bien,
claramente lo dice, se va a calificar de blasfemia todo lo que se diga en contra de lo que es el espiritismo. Vemos cuántas películas, ¿verdad?, tira Hollywood y específicamente Disney, que ya es algo normal. Normal. Casi todo tiene espiritismo. Todas las películas que se están presentando ahora mismo, casi cada, usted la mira, la analiza, toda tiene un tipo de espiritismo. Y lo que quiere inculcarse es que los niños crezcan con esta idea de que eso es normal. Que eso es normal. Que pueden tener la capacidad de comunicarse con otros seres y que esos seres son seres de luz. Exacto. Eso poniendo un ejemplo, ¿verdad? Sí. De lo que se le puede enseñar. Sí. Pero nada, hay otra preguntita que nos dice aquí que nos aconseja Dios. Dios nos da un consejo. Dice que los que quieren estar en condición de resistir en los momentos de peligro, dice que necesita comprender el testimonio de la Escritura con respecto a la naturaleza del hombre y el estado de los muertos. Porque en un futuro cercano muchos tendrán que afrontar espíritus de demonios mientras representen a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestra más tierna simpatía y obrará milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados para hacerles frente con la verdad bíblica de que los muertos, ¿qué pasa? Nada sabe. Y de que los que aparecen son espíritus, lo que están apareciendo son espíritus de demonios. Sabes que, Junior, leyendo la cita me hizo recordar que Jesús siempre reprendió al enemigo diciendo, escrito está. Escrito está. Así que es con las escrituras que nosotros vamos a mantenernos de pie, ¿verdad? Con la ayuda del Exacto. Espíritu Santo, pero tenemos que estar estudiando porque, como dice aquí, ellos se van a presentar y lo que van a hacer es apelar a nuestra simpatía, obrando milagros, presentándonos ciertas verdades, pero conociendo la Biblia es que entonces nosotros podemos basarnos en el escrito está, podemos basarnos también en lo que nos dice, porque el consejo, ¿verdad?, de la hermana White es que, y tanto la Biblia, de que estemos velando que sea todo a la ley y al testimonio. Exacto. Van a presentar unas verdades que nosotros todos tenemos que cogerlo a la luz de la Biblia. Y también tenemos que entender que los muertos nada saben. Y basándonos en eso, nosotros nos ahorraríamos tantos engaños de Satanás. Sí, eso es así. Sí, verdad. Pues vamos a concluir esta noticia, ¿verdad? Diciendo y recalcando que el enemigo busca constantemente a quien engañar. Eso sí, eso siempre está presto para eso, ¿viste? Y por eso debemos depositar nuestra confianza solamente en Dios. Y aprovechar, Junior, cada segundo para aprender de su palabra, porque esa es la guía. Esa es la guía. Creemos en Dios y escribió, ¿verdad?, a través de los escritos inspirados nuestra forma de creer y en qué basarnos. Y también y compartir antes que se acabe el tiempo. Estamos viviendo el tiempo de gracia. Es ahora el tiempo de Es el preparación. momento que estamos, en tiempo de gracia. Esto tarde o temprano se va a acabar, claro está. Este tiempo de gracia se va a acabar. Y nosotros, pues, vamos a decir, este tiempo es bien difícil, tú sabes, sabemos eso. Pero si lo agarramos de Cristo, de Jesús, podemos vencer. Porque si Él venció, nosotros podemos vencer también, ¿sabes? Con Él. Y que Solo no vamos a poder vencer, claro, lo hacemos con Él. y que la única relación que tengamos, ¿verdad?, sea con nuestro Dios. Eso es así. Así que, entonces los esperamos para la segunda parte de esta noticia. Eso es así. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a hermanos y amigos. Bienvenido. Les habla su amigo nuevamente, Junior Trinidad, continuando con nuestra serie apocalíptica, lección número 3. Nuevamente se había hablado la semana pasada el inicio de la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Se había dicho también, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Hoy vamos a hablar sobre las cartas de las 7 iglesias.
Si ustedes notan, aquí tenemos un mapa y son 7 iglesias en total. En estas lecciones vamos a comenzar con la primera iglesia, que viene siendo Éfeso. Si notan en el mapa, tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. Pero hoy vamos a concentrarnos en una iglesia específica que viene siendo la iglesia de Éfeso. Las 7 iglesias o 7 cartas de Jesús con mensajes olvidados. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas que fueron escritas por los santos apóstoles a varias congregaciones y que el cristianismo acepta como palabra autorizada de Dios para nuestra época. Pero hay algo que hace de Apocalipsis un libro realmente singular, que viene siendo la revelación de Jesucristo, expresadas en cartas enviadas a 7 iglesias ubicadas en Asia, con instrucciones para ellas y con mensaje profético aplicado a 7 periodos específicos de la historia de la iglesia. Al mismo tiempo, las cartas de las 7 iglesias contienen mensajes universales que contribuyen a la edificación espiritual del creyente. Son mensajes que describen diferentes situaciones espirituales de individuos, congregaciones locales, zonas regionales y hasta de denominaciones enteras. El llamado del amor hecho en cada una de las cartas son llamados hechos no solo para los periodos históricos identificados, sino también para cada individuo que quiere servir al Señor en espíritu y en verdad. Ahora, hay algunas cosas en común en las cartas escritas a las 7 iglesias. Se describe al ángel o el mensajero de cada una de ellas. En cada caso, el Señor Jesús se presenta con una identificación especial adecuada a las necesidades de ese periodo de la iglesia. Por ejemplo, a escribir a Esmirna era de la persecución o el martirio. Se presentó como el que estuvo muerto y vivió. Hay un elogio que refleja las virtudes de ese periodo, salvo en el caso de la Odisea. Por su tibieza espiritual, hay un reproche destinado a ayudar a crecer en áreas débiles en la iglesia, con excepción de el periodo de Esmirna, era de las persecuciones y el martirio. Y la de Filadelfia era de revivimiento. También se incluye una amonestación y una promesa. Dice aquí en Apocalipsis 1:9, yo, Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en las islas que se llamaban Pasmos, y por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y dice en Apocalipsis 1, 10, 11, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Estamos hablando de Juan el amado. Escribe y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia
y la Odisea, según dice el texto bíblico Apocalipsis 1, 10 al 11. La pregunta que yo me hago, ¿cuál es el día del Señor? Según dice aquí. Pues nosotros conocemos que viene siendo el sábado. Éxodo 20, 12. Y diles también mi sábado, que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiese que yo soy el Señor que los santifico. Ezequiel 20:20. Y santifica mi sábado, y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepas que yo soy el Señor vuestro Dios. Éxodo 31:13. Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepa que yo soy el Señor que os santificó. Hay algunos símbolos que debemos analizar aquí dentro de las 7 iglesias de Asia Menor. Esto fue en Asia Menor. En medio de los candeleros, o más bien en medio de los 7 candeleros, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Escribe el ángel de la iglesia. Y eso nos dice el 13, 16, 2:1. Llenando esos blancos que tenemos ahí. Espada de 2 filos. Eso viene siendo la Biblia. 7 candeleros, eso viene siendo 7 iglesias. 7 estrellas viene siendo los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ángel de la iglesia, eso significa mensajero o ministro. Dios controla lo que se llama la geografía. Las ciudades mencionadas en el Apocalipsis estaban geográficamente en el mismo orden en que se le menciona. Si ustedes notan ahí en la lámina. Esta era la ruta del correo en los tiempos de Juan. De manera que Éfeso, por ser un puesto muy importante, recibe primero el mensaje para que pudiese ser diseminado. Por ahí empezaron, por Éfeso. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas que fueron escritas por los santos apóstoles a varias congregaciones y que el cristianismo acepta como palabra autorizada de Dios para nuestra época. Pero hay algo que hace de Apocalipsis un libro realmente singular. Es la revelación de Jesucristo, expresadas en cartas enviadas a 7 iglesias ubicadas en Asia, con instrucciones para ellas y con mensaje profético aplicado a 7 periodos específicos en la historia de la iglesia. Al mismo tiempo, la carta de las 7 iglesias contiene mensajes universales que contribuyen a la edificación espiritual del creyente. Son mensajes que describen diferentes situaciones espirituales de individuos, congregaciones, locales, zonas, religiones, hasta de dominaciones enteras. El llamado del amor hecho caída, una de las cartas son llamados hechos, no solo para los periodos históricos identificados, sino también para cada individuo que quiere servir al Señor en espíritu y en verdad. Hay algunas cosas en común en las cartas escritas a las 7 iglesias. Se escribe al ángel o el mensajero de cada una de ellas. En cada caso, el Señor Jesús
se presentan con una identificación especial adecuada a la necesidad de ese periodo de iglesia. Por ejemplo, a escribir a Esmirna era de la persecución de martirio. Se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Hay un elogio que refleja las virtudes de este periodo, salvo al caso de la Odisea por su tibieza espiritual. Hay un reproche destinado a ayudar a crecer la área débil a la iglesia, con excepción del periodo de Esmirna, y era para la persecución de martirios. Filadelfia era el avivamiento. También se incluye una amonestación y una promesa. Hay 3 declaraciones de Jesús que aparecen en su mensaje a todas las iglesias, que tiene revelante importancia para los cristianos de todos o todas las edades. ¿Cuáles son estos 3 mensajes universales? Primero que nada, dice aquí, yo conozco, llenando los blancos, yo conozco tus obras, según dice Apocalipsis 2:2. Y dice aquí también, a que venciere, sea otra palabra. Y dice también, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, según Apocalipsis 2:7. Eso hay que buscar los textos bíblicos completos para que lo lea completo, ¿no? Pero puede entender. De esas 3 declaraciones surge nítidamente 3 mensajes de Dios para toda persona de nuestro siglo. Primero, que Dios nos conoce totalmente y no puede burlarlo. Es imperativo vencer. Pablo nos da la clave. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, según Filipenses 4:13. Y tercero, debo obedecer la voz del Espíritu Santo siempre, siempre. Analizando las 7 iglesias, vemos los puntos más destacados del mensaje a las 7 iglesias, las cuales estaban ubicadas en la provincia romana de Asia, conocida como Asia Menor, en la actualidad Turquía. Las 7 iglesias son las primeras de la serie de 7 en Apocalipsis. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, etc. La repetición abundante del número 7 nos sugiere un uso simbólico. El hecho de que es una región había más de 7 iglesias sugiere la idea de que fueron escogidas debido a su característica como símbolos proféticos de 7 periodos específicos de la iglesia cristiana. El estudio de la historia confirmará esta idea. Éfeso quiere decir deseada. En Éfeso, el templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, dominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. El templo de Artemisa fue destruido por los godos en el año 262 después de Cristo. La ciudad de Éfeso, hace el año más o menos 96 después de Cristo, la ciudad de Éfeso era la más importante de la provincia romana de Asia por consular Asia Menor, centro postal y administrativo. Era casi tan importante como Antioquía. Para los gentiles y paganos de la época, dicha ciudad era llamada guardería del templo. El dedicado a la diosa Artemis o Diana en latín, no fue
si no hacía el año 52 de nuestra era que el cristianismo penetró en la ciudad por el ministerio de Priscila y Aquila. Eso se encuentra en Hechos 18, 19, siendo Pablo el fundador de aquella iglesia. Éfeso estaba orgullosa de su título de guardadora del templo. El templo de Artemisa era un famoso lugar de refugio para fugitivos. Era objetivo de mucho abuso y la zona alrededor daba a los crímenes un santuario fuera de alcance de la ley, por lo que llegó a ser el cuartel general del crimen organizado. Pregunto, número 1. ¿Cuáles serían las características más destacadas de la iglesia durante el periodo profético de Éfeso? Según 2 y 1:7. Bueno, el elogio viene siendo: yo conozco tus obras, llenando los blancos, y tu arduo trabajo y paciencia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. El reproche ha dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Es la época de los apóstoles durante el siglo I. Fue un tiempo de gran crecimiento. El historiador Gibbons dice que los cristianos llegaron a ser en esa época unos 6 millones. Los apóstoles dejaron bien claro en la Santa Biblia la doctrina pura de Cristo. Éfeso. Apocalipsis 2:2 nos dice: y no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentiroso. Aquí vemos una profunda, sincera, prolongada lucha. Una lucha como la que solo podemos esperar en estos últimos días de conflicto, y que no puede soportar a los malos. Una disciplina rígida e imparcial se ejerció en el caso de todos los discípulos indignos y falsos maestros que traían encubrimiento, herejías destructoras que fueron socavados los cimientos de la fe. Nuevamente hablando, y el que ha puesto a prueba a lo que dicen ser apóstoles. Probar, escudriñar, disciplinar, examinar, intentar. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. Su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que había recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos estandartes cayeron en su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes que podían haber sobrellevado la carga de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se había cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso, sorprendente, entendieron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para mucha gente, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismo
en su ceguera espiritual, no pudieron discernir qué son sofismas, serían causa de que muchos pusieron en duda la experiencia ante Dios y así produjeron confusión e incredulidad. A insistir en esa doctrina falsa y a aparecer diferencias, la vista de muchos fue enviada de Cristo como el autor y consumidor de su fe. La discusión de asuntos de doctrinal sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el evangelio. Las multitudes que pudieran hubiese convencido y convertido por la fe, presentación de la verdad, quedaban desprevenidas. La piedad menguaban rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Apocalipsis 2:6 nos dice, pero tengo esto que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Y qué nos dice sobre eso? Nos dice que la doctrina de los nicolaítas se presenta como equivalente en los tiempos apostólicos de la doctrina de Balaam, quien instigó al pueblo de Israel para que cayera en idolatría, en la fornicación en el tiempo de Moisés. Según número 24, 1:25, Apocalipsis 2:14. No existe la historia de esa doctrina, pero en el mensaje de Tiatira se dice que la mujer Jezabel originó la misma clase de males. ¿Qué quiere decir? Doctrina que permiten a los cristianos participar en algunas actividades inmorales. ¿Qué es lo que quiere decir? Nico, esa palabra es nicolaíta. Nico, victoria, vencer, dominio. Y Laos viene siendo pueblo, o sea, nicolaítas. La obra y doctrina de los nicolaítas consiste en lo que se llama jerarquía en la iglesia, destruyendo el Amazon horizontal para levantar uno para imitar. Esa es la obra de doctrina que tanto aborrece el Señor. Los nicolaítas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos, lo que llaman los clérigos, o sea, los nicos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales, que con privilegio, y los laicos, que correspondieron al resto del pueblo. Así, si es de la iglesia, se vio gradualmente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos al romanismo. Éfeso. Pero ahora está siendo ampliamente difundida la enseñanza de que el Evangelio de Cristo ha dejado sin efecto la ley de Dios. Y por creer somos librados de la necesidad de obedecer la palabra. Esta es precisamente la doctrina de los nicolaítas, que Cristo condena tan despiadadamente. Aquellos que enseñan esta doctrina hoy en día tienen mucho que decir en lo que se refiere a la fe y la justicia de Cristo. Sin embargo, pervierten la verdad y la ponen al servicio de la causa del error. Ellos declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo y que la fe es todo suficiente,
que la justicia de Cristo debe ser las credenciales del pecador. Que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no tenemos la obligación de obedecer la ley de Dios. Esto afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que Él los ha salvado. Soy salvo. Se repite una y otra vez, pero ¿será salvo mientras transgriden la ley de Jehová? No, porque las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Esta enseñanza es un grave engaño y para esas personas Cristo se convierte en piedra de tropiezo, como fue para los judíos. Para los judíos, porque no lo recibieron como su Salvador personal. Y para estos profeso creyente en Cristo, porque separan Cristo y la ley. Y consideran la fe como un sustituto para la obediencia. Separa el Padre y el Hijo, el Salvador del mundo. Prácticamente enseña tanto por preceptos y ejemplos que Cristo, por su muerte, salvó a los hombres en sus pecados. ¿Cuál es el remedio de este ángel? Según Apocalipsis 2:5, dice que arrepiéntate, haz las primeras obras. ¿Por qué? Vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de Éfeso? Según Apocalipsis 2:7, nos dice que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere, daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? El Señor le urge a que vuelvan al inicio de todo. El lugar es en el propio corazón. Allí es donde surge la amargura, según Marcos 7:15. Y allí es donde la sanidad es necesaria a causa de arrepentimiento y limpieza del pecado por la sangre de Cristo. Primero de Juan 1:9. El Señor les dio un plazo. Esa es su paciencia. Vemos que como plazo de tiempo que es, conlleva en sí una limitación de dicho tiempo. Una vez cumplido el plazo, si no ha habido un cambio, el Señor promete que quitará el candelero de su lugar. Esto no puede significar otra cosa que la remoción de la presencia del Espíritu de dicha iglesia. Y que tal iglesia deja de ser de Cristo. Desafortunadamente, no se hizo caso a la palabra del Señor. Y el candelero fue quitado una vez cumplido el plazo del tiempo. Lamentablemente, eso no solo ocurrió en la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias, así como a individuos, que no procedieron o proceden conforme a esa directriz del Señor. El Señor es paciente, pero la paciencia sí es eterna. Niega la justicia. Por lo tanto, la paciencia siempre debería ser limitada en cuanto a la verdad y la consecuente justicia. Ahora, ¿qué periodo profético cubre esta iglesia? Sabemos que Éfeso representa lealtad sin amor, que fue al final de lo que estamos hablando.
En Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, en la antigüedad se computaban las fechas de los acontecimientos según los años de reinado de los reyes o citado los nombres de los funcionarios bajo jurisdicción ocurrían los sucesos. No había una cronología universal que se puede comparar con la que usamos hoy. Lucas presenta aquí que algunos aspectos, ciertos problemas cronológicos a los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, estos mismos detalles señala con certeza que Lucas era un historiador preciso y exacto, lo cual testifica que su evangelio es digno de confianza. La principal dificultad cronológica que hay en este pasaje es hacer coincidir el año 15 del imperio de Tiberio César con otros datos cronológicos que existen en la vida de Cristo y con el sistema de fechas de la era cristiana. Aunque suele considerarse que Lucas era gentil, es posible que aquí empleara la forma de cómputo cronológico común entre los judíos. Si se calculan los años de reinado computado el año de otoño a otoño, sin contar como año de ascensión al trono de parte del año entre la entronización y el nuevo año, el primer año de Tiberio había terminado en el otoño, más o menos septiembre y noviembre del año 14 después de Cristo. Por lo tanto, su 15º año había comenzado en el otoño del año 27. Ese fue el bautismo de Jesús. Ocurrió en ese otoño del año 27. Y comenzó el año 15 Tiberio. ¿Qué es lo que está pasando? Que si Jesús fue bautizado en el año 27. A ser así, comenzó también su ministerio. El ministerio de Jesús se cumplió 3 años y medio, que fue el ministerio de Jesús. Si le suma esos 3 años y medio a los años 27, eso te va a dar el año que Jesús murió, que fue el año 31. El año 31 fue cuando a él morir, fue que comenzó a funcionar o trabajar los apóstoles en evangelizar y comenzaron con la iglesia, o más bien Éfeso, que fue para el año 31 hasta el año 100. El problema, según el contexto de lo que vemos que ocurrió en la iglesia de Éfeso, no fue tanto los infiltrados o los falsos ministros, sino la reacción ulterior o interior en el corazón de los verdaderos hermanos ante esa eventualidad. La incredulidad y la amargura hicieron acto de presencia y por lo tanto no podían recibir lo que se llama la indispensable gracia de Dios. Llegaron a servir al Señor, pero sin el Espíritu divino. De esta manera, a la postre, estas obras son correctas en su forma, pero muertas en sí mismas. Se tornaron además, por no tener ese primer amor, a hacer cosas para Dios, con el fin de llevar el hueco que surge en la partida del verdadero amor. Y eso
De nada sirve esto ante el Señor. Le esperamos en nuestra próxima lección apocalíptica, lección número 4. Cartas a las iglesias de Esmirna. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos por estos mensajes que nos están ayudando a presentar, permitiendo que pueda llegarles a todas las personas aquí de la faz de la tierra. Que a través de este medio, Señor, muchas personas pueden entender la importancia de conocer estas verdades, Señor. Y que busquemos cada uno de nosotros de ti para esa salvación que nos está ofreciendo. Perdona, Señor, y cuide a nuestro oriente, Señor, y todas las personas que están participando. Por Jesús. Amén. Hasta la próxima. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir. Clavos entierran, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló. Inmenso sacrificio trae vida al pecador. Se entregó en mi lugar. Te amó sin yo merecer, restauró lo que un día quedé, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de hundir sus pies, mas soy vencido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró
resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Él vive. Bueno, como todo lo bueno, tiene su final. Qué lástima, Ramón, Qué ¿verdad? lástima. Pero fuimos bendecidos, ¿no? Mucho, mucho. Y las alabanzas a mí me llegaron mucho. Amén, amén. Pero no se ocupen que pronto nos pueden ver por las plataformas, ¿verdad? Eso así. Y si no, la semana que viene esperamos estar nuevamente con ustedes. Así que, mis amigos, con esto les decimos que los Esperamos.